Este punto de vista, que he titulado "Cómo no se hace apologética", es como una introducción para el punto de vista que voy a ofrecer mañana o en el próximo día útil, si Dios quiere. Y básicamente se trata de la manera como quiero intervenir en el debate donde un apologista de muy buena intención y que en otros temas ha hecho un trabajo muy bueno, ha venido argumentando no solamente que Dios castiga, sino que quienes afirmamos que Dios no castiga, y vamos a seguir afirmando, estamos en error doctrinal, ¿no? Y que en consecuencia tenemos que corregirnos. Yo no creo que mi colega y amigo Frank Morera se vaya a corregir, porque no tiene de qué corregirse, pero yo le puedo decir a este caballero, que no menciono por nombre, porque me parece que está haciendo un daño significativo a su propia credibilidad como apologista, y que yo creo que debería prosperar como apologista, porque los apologistas, los apologetas, aquellos que se dedican a la apologética, no son suficientes para hoy en día. Pero si la apologética se va a hacer mal, mejor es que no se haga. Entonces, yo creo que no va a ser posible entender el punto, que es un tema complejo, el del castigo de Dios, porque está asociado a una de las grandes razones por las cuales la humanidad arguye no creer, que es el famoso dilema de Epicuro, el filósofo griego. Si existe un Dios bueno, ¿por qué existe el mal? Y no es un problema menor, es un problema filosófico que se ha venido arrastrando a lo largo de la historia, ¿no? El primero en articularlo fue Epicuro, y desde entonces se le conoce como el dilema de Epicuro. Pero para poder entender este problema mucho más complejo que la manera realmente bastante simple, quiero atenerme a adjetivos aquí para que no crean que es una cuestión personal, me parece muy importante mantenerla en el nivel de los conceptos. La razón por la cual la aproximación es extremadamente simple, reduciendo un tema que es muy complejo, requiere de explicar cómo se hace apologética y cómo no se hace apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega apología, que significa explicación o defensa. Normalmente se ha tomado como defensa de la fe, argumentos para defender la fe, pero sobre todo son argumentos para explicarla, y este es un tema muy importante. Nuestro interlocutor parece que solamente estuviera defendiendo la fe, no explicándola. Y esa es la manera como él se ha aproximado a este tema. Yo he dado mis argumentos, y estos argumentos me parecían totalmente suficientes para contrastarlos con los que él ha dado, que básicamente no son muchos argumentos, sino son una cantidad mediana de citas de la Escritura y de los papas. Aquí regreso entonces a cómo no se hace apología. Dado que la apologética es explicación de la fe y no solamente defensa, requiere de una herramienta muy importante para las distintas ramas de la teología. Y esa disciplina se conoce con el nombre de razón teológica. ¿Qué cosa significa razón teológica? Es la capacidad de reflexionar aplicando la razón y la lógica sobre verdades de la fe que los católicos aceptamos. Es decir, verdades que proclamamos en el credo y en los credos extendidos, en versiones extendidas del credo. Por ejemplo, el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI, del futuro beato Pablo VI,
que es probablemente la versión más extensa que existe en la tradición de la Iglesia de un credo, ¿no? Y donde nosotros creemos no solamente que Dios es uno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es trino, creemos que es uno y trino al mismo tiempo, creemos que es justo y misericordioso al mismo tiempo, creemos que es providente, o sea, gobierna sobre el mundo, creemos que que va a juzgarnos al final de nuestros días y al final del mundo. Y en consecuencia, cuando se razona teológicamente, se razona en torno a estas verdades de la fe. Pero se requiere, una vez más, de la razón teológica. ¿Qué cosa hace nuestro amigo interlocutor cuando se refiere al tema de que Dios castiga? Utiliza algunas citas del magisterio. Se consigue una cita del Concilio de Trento y luego salta a los papas modernos, ¿no? Y luego cita algunos textos del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que demuestran estas citas? Que en distintas partes, tanto los evangelios como los pontífices y algún concilio, o más de uno, se refiere al tema del castigo asociado a Dios y asociado como algo que es querido por Dios. Yo no debato eso. Es decir, que hay algunos textos que se refieren a que hay una relación entre Dios providente con el castigo. Sí, por supuesto, está demostrado ahí en lo que él pone. Pero eso lleva a que la gente crea que eso es lo que enseña la Iglesia, y eso no es lo que enseña la Iglesia. Y ustedes dirán, algunos, oye, un momentito, Alejandro, pero si ahí están citados los papas y están citados un padre de la Iglesia. Bueno, tengan en cuenta ustedes que esta técnica de escoger textos determinados es una técnica que puede ser utilizada de otra forma. La Organización Abortista Feminista Católicas por el Derecho a Decidir tiene todo un manual con textos en los que cita a San Agustín, a otros padres de la Iglesia y a Santo Tomás de Aquino, precisamente para demostrar, entre comillas, que en la Iglesia la defensa del no nacido desde la concepción hasta la muerte natural es un tema discutible, que existía en una época la creencia de que esta entidad que estaba en el vientre materno no era persona sino hasta un determinado momento. Y eso es absolutamente cierto de Santo Tomás de Aquino. Y en consecuencia, contra el aborto se pueden encontrar citas en Santo Tomás de Aquino como se pueden encontrar citas, entre comillas, a favor del aborto. Y las feministas abortistas que se autodenominan católicas con el derecho a decidir han creado todo un manual con eso, un manual en el que mucha gente se confunde. Bueno, no estoy comparando a mi interlocutor con Católicas para el Derecho a Decidir, pero estoy comparando la forma de proceder, creer que la apologética es la defensa de la fe buscando algunas citas aisladas y no penetrar en la razón teológica, es decir, cómo funciona la lógica de las verdades de la fe. Y en consecuencia, que el Señor haya encontrado algunos textos que revelan que distintos autores, incluyendo pontífices, señalan que existe una relación entre Dios y el castigo, y la palabra castigo, no significa que de ahí se concluye que la enseñanza de la Iglesia es que Dios castiga. De ninguna manera. Sobre todo cuando algunos de los textos que están siendo presentados son presentados, por ejemplo, la referencia al castigo en la Salvifici Doloris, ignorando lo que ese texto implica y lo que significa el texto inmediatamente posterior.
Entonces, esa no es forma de hacer apologética. Y esa es la razón por la cual ni menciono a esta persona, ni menciono a su sitio web, ni menciono la página web donde aparece, porque creo que esta persona, con la máxima buena intención, y creo que su página web, y creo que la página web que aloja las cosas que él escribe, están haciendo un enorme daño a la apologética en general y al tema de Dios y el castigo en particular. Entonces, una vez que entendemos que una persona que ha optado por la aproximación protestante al magisterio, es decir, donde yo tapo la boca de la discusión teológica utilizando solamente textos, ¿no? Y una cita de la Real Academia con la palabra castigo para crearme un campo, una cancha de fútbol donde puedo moverme con total impunidad en el uso de la palabra, donde la voy intercambiando entre castigo como punición y castigo como remedio, ¿no? Para al final no definir e imponer una idea en base a textos de autoridad. Esa no es apologética. Y los que me han seguido en los puntos de vista y los que me siguen en las redes sociales saben que mi pelea constante es para que la gente piense. Los que ven en cara a cara cuando he abordado lo que la gente termina creyendo cuando lee páginas web, que usen el discernimiento. Esto lo he dicho mucho antes, forma parte de mi discurso constante. En consecuencia, no quiero que se interprete esto como una postura oportunista o de este momento simplemente para criticar a un hermano que está completamente equivocado, que está dañando la apologética como debería ser, que es proporcionar razón teológica y enseñar a nuestros hermanos católicos a utilizar el pensamiento como lo utilizan para cosas de negocios o para las actividades cotidianas o para administrar sus propias familias, que sepan utilizar también la lógica cuando se trata de la fe. Porque hay tantos desafíos con los que nos encontramos que si no aprendemos a pensar como católicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Recurrir a páginas de apologética donde nos van a tapar de citas bíblicas y del pontificado? ¿Cómo dialogamos así con personas que no piensan como nosotros? Esa es una forma protestante de pura cita, ¿no? Y es un error que además en su versión extrema, no en la que utiliza el interlocutor, ¿no? Para que no digan que lo acuso de algo, pero en su versión extrema se llama fideísmo y es también una herejía. Es cuando se cree que todas las cosas se resumen refiriéndose a Dios, refiriéndose al poder único de Dios, y donde se renuncia al uso de la razón, en este caso de la razón teológica, para resolver incomprensiones o disputas. Que tengan un buen día y seguimos mañana.